Shalom Ubrajot, sean todos bienvenidos a Yeshurun Kabbalah. Hoy tenemos un nuevo video, vamos a hablar de las Selijot, este grupo de oraciones que se hacen en este mes de Elul, un mes lleno de mucha tefilá, de mucha oración. Tenemos como un subtítulo acá, que es 40 días de perdón. ¿Cómo que 40 días de perdón? ¿Por qué durante 40 días tenemos que rogar al Eterno a través de esto llamado Selijot? Bueno, eso lo vamos a tocar en este video. Antes de comenzar con el video, quiero invitar a aquellas personas que todavía no están suscritas al canal que por favor se suscriban, le den el like, compartan este video y puedes darle a la campanita para que te puedan llegar notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Así que bueno, sin más nada que decir, vamos a comenzar a desglosar este maravilloso tema. Un tema que lo cual en lo personal me gusta mucho. Me gusta mucho hablar de este tema, me gusta mucho recitar estas bendiciones, estas aclamaciones al Santo bendito sea, ya que el primer mensaje que podemos recibir en este nuevo mes, el mes de Elul, es justamente algo llamado intimidad. Siempre vemos cómo a lo largo de la historia, tanto de la Torá, en la Tanaj, en la mística judía, que en la Kabbalah, siempre hay un paralelismo entre Dios y Israel, o entre Dios y la humanidad. Siempre vemos a Dios como el esposo, como el varón, como el hombre, y siempre vemos a Israel y a la humanidad como la mujer, la esposa, la novia. También en la Kabbalah se le conoce como el recipiente, el kelí. Porque constantemente a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de la historia de la mística judía, siempre está ese paralelismo entre el hombre y la mujer, entre la vasija y el dador, entre el aspecto masculino y el aspecto femenino. ¿Qué significa esto? Simboliza aquello que trae la unidad perfecta. Dios es un ser que es totalmente dador, quiere dar infinitamente. Y la creación, nosotros, tenemos un deseo de recibir que también es infinito. A pesar de que nosotros tengamos lo que tengamos, nunca vamos a dejar de desear. Incluso el deseo de recibir es aquello que nos hace querer seguir vivos. Una persona cuando ya no quiere recibir nada, cuando ya no tiene deseo de recibir, simplemente muere. Y el deseo de recibir puede ser algo positivo como negativo. Todo depende hacia dónde inclinemos la balanza, porque si nuestro deseo de recibir es egoísta, solo para satisfacer nuestros deseos carnales, nuestro deseo egoísta, no nos va a llevar a nada bueno. Pero si ese deseo de recibir es en pos de la espiritualidad, es en pos del crecimiento, es en pos del amor de los pares, de las personas que tengo a mi alrededor, de traer luz al mundo, entonces es un deseo de recibir bueno. Entonces todo depende también de cómo se haga. En el mes de Elul nos unimos o buscamos la unión con el aspecto del dador, con Akadosh Baruj Hu. Pero ¿qué es lo que pedimos? Pedimos es perdón. ¿Por qué nace la Selijot? ¿Cuál es el propósito de esto y de dónde lo sacamos? Justamente dice la historia en la Torá que Moisés, cuando bajó del monte Sinaí después de haber recibido Torá, cuando él baja se encuentra con la sorpresa de que An Israel había levantado un Egel Azahad, un becerro de oro. Habían cometido idolatría, no todo el pueblo, por supuesto, una parte del pueblo, y junto con ellos a una multitud llamada Eres Ra, la multitud mezclada. Dice el Zohar que estas dos primeras tablas eran de zafiro, no eran las típicas tablas que vemos por allí en internet o en imágenes en internet, que son cuadradas pero en la parte de arriba como curvas. No, estas eran como un tipo de cubo que tenía 6 caras, y en sus 6 caras estaba escrito todos los misterios del cielo. Era una Torá decodificada.
aparte de que eran de zafiro, no eran de una piedra común y corriente. Pero cuando Moisés se percata de esto, de lo que estaba aconteciendo en el campamento israelita, Moisés cae en una deducción y dice, el pueblo no está preparado para recibir esto. Justamente hay un paralelismo entre cuando la humanidad, cuando Adán y Jabá comen del Es Adaat, el árbol del conocimiento. Cuando Akadosh Baruj Hu, según lo que dice la historia, ve que Adán y Eva comen del fruto del árbol del bien y del mal, él inmediatamente deduce y dice, mejor saquemos al hombre del Edén porque no vaya a ser y quiera tomar del árbol de la vida y viva para siempre. Vemos que ocurre lo mismo en dos escenarios distintos. Y vemos como la primera premisa, en la premisa de Bereshit es el árbol de la vida. Y en la premisa del Éxodo, de la salida de Egipto, cuando está en Ar Sinai, es las tablas de la Torá. Es decir, que la Torá y el árbol de la vida es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Y el asunto se vuelve a repetir. Dicen los sabios de la Cábala que cuando el pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinaí, todos los pecados fueron perdonados. Ya había sido borrado el pecado del Gan Eden. Pero luego que levantaron el becerro de oro, entonces cayó una segunda transgresión. Y ahora, tanto el pueblo de Israel como toda la humanidad no está viviendo las consecuencias ahora del pecado del becerro de oro, no el pecado de Adán Harishon. Tal vez muchos no han escuchado esto, pero es una postura cabalista, que ahora estamos viviendo en la consecuencia del pecado del becerro de oro. Por eso es que cada 17 de Tamuz y 9 de Ab son días muy negativos porque nos recuerdan estos momentos trágicos de la caída de An Israel y por ende si cayó An Israel cae toda la humanidad. Tenemos que ver esto como que si Israel es la cabeza de un cuerpo y las 70 naciones son el cuerpo de esa cabeza. Y todos en conjunto somos entonces el Kelí, el recipiente de la energía divina, o sea, nosotros como humanidad, lo que podríamos llamar también el Olam Asiá o Malhut, el mundo físico. Así que al romperse esas tablas de esmeralda, al romperse esas tablas de zafiro, perdón, esas tablas o la energía de esas tablas quedan en lo oculto. Por eso es que las segundas tablas son de piedra y están escritas de la manera que hoy en día conocemos. Ani Adonai Eloheja, yo soy Hashem, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la mitzvah. Esos son los Hazarej Hamibro, los 10 mandamientos o los 10 enunciados. Pero dicen nuestros sabios que la Torah original no estaba así escrita, no estaba así de seca, sino que ya contenía el porqué, la profundidad de cada mitzvah. Toda esa luz se ocultó detrás de la piedra. A través del trabajo de la profundización del texto y de sumergirse en el estudio de la Torah y del misterio de la Torah, es que podemos extraer esos misterios que pertenecían a esas primeras tablas que fueron rotas. Entonces, Selijot se conoce como el momento en que Moisés vuelve a subir a Monte Sinaí en este mes de Elul. Él vuelve a subir al Monte Sinaí rogándole a Hashem que perdone al pueblo de Israel, que perdone la transgresión, que quite el pecado y que les dé una segunda oportunidad para que podamos demostrar que sí somos merecedores de esa Torah. Durante 40 días, desde el 1 de Elul hasta el día 10 de Tisri, que vendría siendo Yom Kippur, Moisés estuvo clamando misericordia divina. Y el día 10 de Tisri, que es Yom Kippur o Yom HaKippurim, Moisés bajó del monte con las 2 nuevas tablas de la Torah. Por eso es que en Yom Kippur, aunque es un ayuno, no es un ayuno por un duelo, sino un ayuno por una celebración, un ayuno por purificación, porque ya hemos sido purificados. Es un propósito distinto el tipo de ayuno que hacemos a Yom Kippur, por lo menos a Tisha B'Av o a 17 de Tamuz. Son motivos distintos el del por qué ayunamos.
Ahora vamos a comenzar a definir qué son las Selijot. Ahora vamos a hablar ya de manera litúrgica. Selijot literalmente quiere decir perdones, aunque la palabra perdones no existe en el español, porque la palabra perdón en español está de forma singular, no está de forma plural. Así que podríamos decir que la definición en español o en castellano sería indulgencias. Y son en sentido amplio una serie de oraciones que se realizan desde el comienzo del mes de Elul. Y cuando culmina el mes de Elul y comienza el mes de Tisri, entran a unos días llamados Yamin Noraim, que significan días temibles o días terribles, que son desde el 1 de Tisri hasta el 10 de Tisri, que es Yom Kippur. La Selijot nace como una oración litúrgica donde se leen poemas extraídos de la Torá, extraídos de la Taná, extraídos del Talmud, extraídos del libro de Lamentaciones, incluso extraído también de algunos textos místicos del Zohar, algunas comunidades, no todas, y se leen de manera de clamar la misericordia divina. Las comunidades sefardí, comunidades judías que se asentaron en Marruecos, España, Francia, Grecia, Italia, realizan Selijot a partir del segundo día de Elul. ¿Por qué no lo hacen desde el primer día de Elul? Eso lo vamos a explicar más adelante, pero desde el segundo día de Elul comienzan a recitar estas bendiciones, o mejor dicho, estos clamores. Mientras que las comunidades askenazíes, judíos que se asentaron en el norte de Europa, como Polonia, Rumania, Rusia, Alemania, empiezan el sábado antes de Yom Teruah, la festividad de Yom Teruah o Rosh Hashanah, como se conoce hoy en día, Año Nuevo. Esa es la diferencia. En la tradición sefardí, el recitar la Selijot es la preparación para los Yamin Noraim, mientras que en las comunidades askenazí, la Selijot tiene que ver con los Yamin Noraim. Son costumbres distintas. Se inicia el segundo día del mes hebreo de Elul. En la tradición askenazí comienza la noche Shabbat antes de Rosh Hashanah. La Selijot se refiere tanto a los peyutim, que son poemas, que componen el servicio, así como el propio servicio. Los servicios de Selijot sefardí son idénticos cada día. En la tradición askenazita, aunque el texto y la longitud de las oraciones específicas varían de día a día, el formato generalmente sigue siendo el mismo. De aquí entonces vamos a aclarar un punto. El rezo de Selijot es distinto para cada comunidad, bien sea a comunidades sefardíes o comunidades askenazí, varía el cómo se recita Selijot. Hay una regla general para ambas comunidades. La regla de los sefardí es que comenzamos el segundo día de Elul, de allí hasta Yom Kippur. Esa es la regla para nosotros los sefardí. Para los askenazíes, ellos comienzan en el Shabbat antes de Rosh Hashanah. Y cuando Rosh Hashanah cae en otro día, o sea, lo realizan un miércoles, comienza un miércoles o un jueves, algo así tienen la regla ellos, tienen un poco una regla distinta. Mientras que para nosotros los sefardí, Selijot está mezclado intrínsecamente con Elul. Para los askenazí, Selijot está mezclado con Yamin Noraim. Tenemos estas posturas distintas. Tenemos también sidurín distintos. Aunque muchas oraciones se parecen, hay cosas que cambian. Por ejemplo, hay Selijot que son más largas, otros son más cortas, otras son intermedias, por así llamarlo. Las comunidades askenazíes, aunque tienen como base casi las mismas oraciones que nosotros los sefardí, ellos se centran en que sean cambiantes las oraciones. O sea, aunque haya una base, hayan otras que vayan cambiando para que no se repita de decir siempre lo mismo. Eso es lo que cambia en la metodología de la Selijot. Una de las costumbres de la Selijot también es el tema de cómo debe de llegar la persona.
El tema de la Selijot tiene que ver con la Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Teshuvah significa literalmente volver. Es lo que significa Teshuvah. Viene del verbo teshu, que significa dar vuelta, regresar. Hoy en día Teshuvah se traduce como arrepentimiento, que sí en teoría tiene que ver, pero etimológicamente hablando tiene que ver con un acto de yo voy caminando por una calle y de repente decido cambiar de dirección. Eso es lo que significa literalmente y conceptualmente Teshuvah. También Teshuvah tiene que ver con un tema místico, ¿no? Porque de Teshuvah se extrae la palabra Teshut Hei, volver a la Hei. Y esto no tiene mucho sentido si lo leemos de manera mamash, de manera literal. Hay que irnos a la explicación cabalística. Según dicen los sabios de la Kabbalah, la letra Hei se encuentra 2 veces en el nombre de Akadosh Baruj Hu, en el Shem HaMeforash o Shem Havaya. Porque vemos que el nombre de Hashem es Yud Hei Vat Hei. Hay 2 letras Hei. Cuando colocamos el nombre de Dios de manera separada, nos damos cuenta también, según la Kabbalah, que cada letra corresponde a un mundo. Ejemplo, la letra Yud representa a Olam Atzilut, la letra Hei, la primera Hei, representa a Olam Briam, la tercera letra, la Vat, representa Olam Yetzirah y la última Hei representa Olam Malhut, este mundo físico, Olam Asiá. Cuando nosotros recitamos el Selijot de manera lógica y estacionaria y dimensional, estamos en la Hei de Malhut. Ahora, cuando decimos que hay que hacer Teshut Hei, es que vamos a volver a la Hei. Pero ¿a qué Hei volvemos? Si ya estamos en una Hei, es decir, que nos estamos conectando con la letra Hei, pero de Olam Briam. Y Olam Briam significa mundo de la creación. Dicen los sabios de la Kabbalah que en Olam Briam se encuentran los 72 nombres divinos. ¿Y qué son los 72 nombres divinos? Son poderes, fuerzas directas de Hashem, que cada una sirve para una manifestación divina. Entonces, cuando estamos hablando de volver a la Hei, es volver a la conexión con la manifestación divina. Dicen nuestros sabios de la Kabbalah que Gan Eden se encuentra en Olam Briam, en el mundo de la creación, porque justamente de allí es que cayó Adán y Jabá cuando hicieron el pecado, cuando se desconectaron con Akadosh Baruj Hu. Por eso es que desconectar tiene que ver con Teshuvah, con conectar otra vez, con volver. Tiene que ver con volver otra vez. Hay que elevarnos, estamos en la Hei de abajo y tenemos que elevarnos a la Hei que está arriba. Es lo que representa esto. Ahora, ¿cómo está estructurado el rezo de Selijot? Hay cinco rezos, ¿no? Que, bueno, esto se puede expandir en mucho, ¿no? Todo depende de la comunidad. El primero es Ajeidá, que se refiere al intento de sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Se le da gracias a Hashem por responder las oraciones. Hatanu, que tal vez muchos ya hayan escuchado este término, Hatanu, porque incluso se volvió tan famoso, por así llamarlo, esta parte del rezo, que ya incluso tiene sus propias canciones aparte. Y en Hatanu es donde confesamos todas nuestras faltas. Esto se empieza a intensificar, se empieza a hacer con más ímpetu desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Justamente de aquí sale el rezo de Hatanu lefaneja rajen aleinu. Está también el pismonim, que tiene que ver con corazón. Y estas Selijot varían según el día y contienen una vuelta que se repite después de cada estrofa. Hay una oración específica, una plegaria específica para cada uno de los 7 días, pero después que se realiza eso, volvemos a una oración que donde continúa el rezo. Luego tenemos les Selijá, el perdón, donde es un cántico predeterminado y comprende la mayor parte del servicio. Aquí donde confesamos nuestras oraciones, confesamos nuestro pecado, donde decimos justamente también Tajanú, hemos pecado, hemos hablado mal, hemos hecho la Shoran Hará.
La cosa es que en esta Selijot nosotros seamos sinceros con Hashem. Nadie va a engañar a nadie, ni siquiera vamos a poder engañar a Hashem. Hay gente que cree que por decirlo simplemente se libraron. No, es tener la conciencia de que no lo vas a realizar otra vez. Realmente te estás arrepintiendo de lo que una vez hiciste. Hashem nunca le va a cerrar la puerta a una persona al arrepentimiento. Somos nosotros mismos los que le damos llave a esa puerta y botamos la llave y nos damos la espalda y le damos la espalda a Hashem muchas veces. Somos nosotros que no queremos recibir porque Él siempre quiere dar. Entonces el asunto con la Selijá o Selijot es que nosotros pidamos perdón sinceramente, reconozcamos las fallas que tenemos, las aceptemos y entonces vayamos en pos de, no de eliminarlo, porque siempre van a estar presentes en nosotros, pertenece a nuestro Yetzer Hará, a nuestra inclinación negativa, pero la inclinación negativa lo que hay es que alimentarla. Y usted dirá, ¿cómo así, More? ¿Cómo yo voy a alimentar mi Yetzer Hará? Claro, cuando tu Yetzer Hará te pida algo para complacerlo, tú vienes y te vas a hacer tefilá. Tú vienes y le das, te colocas tefilín. Tú vienes y das de acá. ¿Por qué? Porque hay que tenerlo, como decimos aquí, a pan y a agua. Nunca vas a poder quitar o eliminar al 100% tu deseo de recibir, porque incluso ese no es la meta. El asunto es redireccionar ese deseo de recibir hacia un propósito puro, no hacia el egoísmo. Y de eso se trata la Selijot, que reconozcamos nuestras debilidades, aprendamos de ellas para que podamos salir de una manera mejor. Y por último tenemos el Tejiná, que son peticiones. Se recita en la noche antes de Rosh Hashanah al final del servicio. Esta sería la estructura de la Selijot. Los poemas y todo eso varía muchísimo, depende de la comunidad. Realmente, prácticamente cada comunidad tiene un seder de Selijot para sí mismo. No es una regla general ni es una mitzvah, es más que es una costumbre. La palabra Selijá vendría siendo el singular de perdón, el acto referente a pasar por alto cualquier daño físico o verbal. Esa es la forma singular, Selijá o Slijá. Pero Selijot ya es un perdón en forma plural. Como bien dije al principio, literalmente se tendría que traducir perdones, pero perdones no existe en nuestro idioma español. Así que la palabra más cercana sería indulgencias. El acto de pasar por alto un grupo de transgresiones contra la persona. No estamos hablando de que Dios solamente te va a perdonar que hablaste mal de una persona. Es que hablaste mal, robaste, mataste de alguna manera, porque no solamente matar significa asesinar a una persona con arma blanca o hacer algo por el estilo, sino que nuestras palabras negativas también pueden matar a alguien. Robar, muchos dirán, bueno, More, yo no robo, yo no salgo a robar un banco, pero cuando tú no le das la parte de que le pertenece a Hashem, tú también estás robando. Cuando no das acá, tú estás robando. Cuando no apartas el maaser, el diezmo, tú estás robando. Usted puede decir, More, pero no está de pie el templo para que yo pueda llevar mi diezmo. ¿Cómo lo voy a llevar si no hay templo? Pero recuerde de que está escrito en la Torá que el diezmo, el maaser, no era solamente para el templo, era también para la viuda, para el huérfano, para el extranjero, para el necesitado, y también es para el maestro de Torá. Es para que todos podamos vivir bien. Y no es todo el 10% que se lo tienes que dar a una persona. Ese 10% lo puedes repartir en varias personas. El asunto es que entiendas de que tu dinero, el 10% de ese 100 que tú tienes, está muerto. Es energía negativa. Y esa parte le pertenece al Satán. Como le pertenece al Satán, tú tienes que entregar ese 10 para que tu 90 se convierta en tu 100. Y entonces así Hashem te va a bendecir. Y así es con todo. Y no solamente estás robando cuando no apartas el maaser. Cuando tú no haces tefila, no le estás robando a Hashem. Cuando tú comes algo y no agradeces al Eterno por lo que te estás comiendo, también le estás robando. Está escrito en el Talmud, Tratado Berajot 1a. Quien no agradece a Hashem por lo que se está comiendo es considerado como un ladrón. Porque todo viene de Hashem. Entonces, de muchas maneras pecamos.
sin ni mencionar aquellos que sí hacemos, aquellos pecados que sí hacemos con conciencia, ¿no? Que son peores. Entonces tenemos que confesarnos, tenemos que ser sinceros con Hashem y sinceros con nosotros mismos. Y no es solamente uno, son muchos los que tenemos encima. Y tenemos que rogar al Eterno la misericordia, entender, oye, soy imperfecto, pero estoy queriendo ser perfecto. Y ese camino es posible, la perfección es posible en vida. El horario de la Selijot, o los horarios de la Selijot. Dice la tradición que la hora más precisa para hacer Selijot es desde la 1 de la mañana hasta las 5:30, 5 de la mañana. Pero, vuelvo y repito, cada comunidad tiene costumbre distinta. Por ejemplo, la comunidad de Sefardí de Inglaterra, Ámsterdam y Escocia no hacen Selijot en la madrugada, lo hacen en la noche, al caer la noche. Es decir, de 7 a 8 de la noche hacen Selijot, después de hacer Arbit. Hay comunidades que permiten también hacer Arbit durante el día, cualquier hora del día, no solamente en la madrugada. Pero, ¿cuál ha sido la costumbre que ha prevalecido en el tiempo? La costumbre de hacerlo en Hatzot, en madrugada, desde la 1 de la mañana hasta las 5:30, 5 de la mañana. Todo depende, porque ¿cuál es la regla y cuál es el misterio de por qué hay que hacerla en la madrugada? Dicen los sabios de la Cábala que cada horario tiene un nivel de rigor o un nivel de bondad. Dicen los sabios que los primeros rayos del sol es un desprendimiento de bondad que hay al mundo. Por eso es que la oración de Shaharí equivale a mucha bondad. Por eso es que desde que amanece hasta el mediodía se puede comprender de que son horas de bondad. Pero desde el mediodía hasta la tarde son horas de rigor. Y desde que cae la noche hasta la medianoche es una hora temible, una hora terrible, incluso dicen los sabios. Pero desde medianoche hasta antes de amanecer es una hora de bondad, un buen momento. Y existe, esta variación en qué momento debemos de recitar Selijot. Hay unos que dicen que hay que hacerlo justamente de madrugada, otros dicen que puede hacer a cualquier hora. ¿Cuál es la tradición que nosotros apoyamos? La tradición de hacerlo en la madrugada. ¿Por qué? Porque el Elul se caracteriza por dar una milla más con el tema de la oración. Comúnmente hacemos 3 oraciones diarias, Shaharí, Minjá y María Arbit. Hay unos que solamente hacen Shaharí, otros hacen Minjá, otros hacen solamente Arbit. Yo respeto cada quien, pues, tiene su tiempo y cada quien puede dar lo mejor de sí en tanto nivel. Pero en el Elul, si usted hacía solamente Shaharí, tiene que hacer ahora Shaharí y Selijot. Y si quiere dar más, haga las 3. Es decir, son 4 oraciones diarias que hay que hacer en el Elul. Si usted solamente hace Arbit, ahora este mes tiene que hacer Arbit, tiene que hacer Selijot y aprovecha que se quedó despierto y hace Shaharí. Hay personas que por lo menos se tienen que levantar todos los días a las 5 de la mañana para poder prepararse y salir a trabajar a las 6:30 o 7 de la mañana. Usted debe de este mes hacer un esfuerzo extra. Si se paraba a las 5 de la mañana, párese a las 4. Para que le dedique 45 minutos a el rezo de Selijot. Y con los 15 minutos que le quedan, o con 20 minutos, puede terminar el rezo de Shaharí. Y se va con la bendición completa. Son esfuerzos extras que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en 30 días, todo el mes de Elul es un mes de preparación, para que cuando llegue el 1 de Tisri, seamos juzgados de manera correcta o de manera buena. Porque el 1 de Tisri se conoce como Rosh Hashanah, cabeza de año civil. Está escrito en el libro de Reyes que en el 7º mes, que vendría siendo el mes de Tisri, era proclamado los reyes y comenzaba entonces la legislación de los reyes y de los jueces.
Por eso que se conoce como la festividad de los juicios, de Rosh Hashanah. Dice el Talmud también que hay 4 cabezas de año. La Torá especifica de que la cabeza de año o la cabeza de los meses para el pueblo de Israel es en Nisan o Abib. Y el 1 de Tisri se conoce como Yom Teruah o Yom Teruah, las fiestas de las trompetas o literalmente el día del aliento o el día del soplido, que no tiene que ver con el shofar, que es lo que todos nosotros creemos, que tiene que ver con el shofar. Y hay unos que se imaginan literalmente una trompeta. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué se llama Yom HaTeruah o Yom Teruah, el día del soplido? Porque el 1 de Tisri fue cuando Hashem creó a Adán Harishon, el primer ser humano, e insufló aliento de vida sobre él. Y entonces Adán fue un Neshama Hai, un alma viviente, un ser viviente. Entonces el 1 de Tisri es la creación de Adán. Entonces cada vez que nosotros realizamos Rosh Hashanah, dicen nuestros sabios que entramos en una zona del tiempo que es la zona de la creación, del momento de la creación de Adán Harishon. Cuando Adán Harishon no tenía pecado, cuando Adán Harishon no tenía ningún masal, ningún karmastrar, Adán estaba puro. Entonces cuando nosotros realizamos Rosh Hashanah con mucha cabana, podemos modificar el destino. Dicen los sabios que así como tú hiciste Rosh Hashanah ese año, así te va a ser tu año todo ese año. Si tú hiciste Rosh Hashanah, Yom Teruah con mucha cabana y con todas las bendiciones, te aseguran que todo el año vas a tener muchas bendiciones. Pero si no hiciste Yom Teruah, pero si no escuchaste el shofar, pero si no le prestaste atención a la tefilá, a la oración, si no te sumergiste en concentración para ese día, entonces no te va a ir bien ese año. Pero ¿cómo llegamos entonces a esa conciencia de que tengo que estar al tanto el 100% de lo que vaya a pasar en Rosh Hashanah? Con Selihot. La Selihá, cuando hacemos este rezo, va a preparar nuestro recipiente, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra intención. La Selihot es la que nos va a ir moldeando a nosotros para que cuando venga el día del juicio, Yom Teruah, podamos estar entonces rectos. Pero entonces viene 10 días más que hay que hacer Selihot hasta Yom Kippur, que es el día de perdón. Un momento de intimidad, como estaba hablando. Elul, que es el mes en donde hemos entrado, realmente dicen nuestros sabios que es un acrónimo de Ani, Ledodi, Vedodi, Li, que significa yo soy de mi amado y mi amado es mío, o yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Esto está en Shir Ashiri, Cantar de los Cantares 6.3. ¿Qué tiene que ver con yo soy de mi amado y mi amado es mío? La unidad de los aspectos. La vasija y el dador, Hashem y nosotros, nos unimos en intimidad. ¿Por qué los cabalistas insisten en que las Selihot sean en la madrugada? Porque se extrae del Talmud Tratado Shabbat que la pareja debe de tener relaciones sexuales en la madrugada. Dice que es para traer las almas de los tzadikim a este mundo, como está escrito en el Zohar. Así que la madrugada representa intimidad. Representa esa unión de lo masculino y de lo femenino. Incluso hay un comentario, no sé cómo lo vayan a tomar, yo solo voy a decir el comentario, que dicen los sabios que el movimiento que nosotros los judíos realizamos cuando oramos, ese balanceo, es una imitación de cómo cuando una pareja tiene relaciones sexuales. Tal vez para algunas personas suene como algo grotesco, pero no quiero que lo lleve al ámbito carnal, quiero que lo lleve al ámbito espiritual. Siempre nos pintaron a Dios, al Creador, como un ser muy alejado de nosotros, somos tan sucios y tan pecadores que nunca nos vamos a poder acercar a Él. La religión nos vendió eso. Pero la Kabbalah y la Torah nos dicen todo lo contrario. Dicen que nosotros estamos con Dios, estamos en todo momento cerca de Akadosh Baruj Hu y Él está con nosotros. Y esa relación es una relación de amor. Es como si nosotros fuéramos la mujer y Él fuese el hombre. Se trata de amor, de unidad. La unidad entre el dador y la vasija. Y es lo que representa
el dicho de Ani le dodi bedodi li, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Tiene que ver con los aspectos de la unión. Por eso el nombre de Elul. Dicen nuestros sabios que es muy recomendable leer durante todo el mes de Elul Shir HaShirim, el libro de Cantar de los Cantares. Yo una vez dije, recuerdo que dije que Cantar de los Cantares es un libro erótico. Y es verdad. Cantar de los Cantares es un libro erótico. Siempre la religión le ha querido pintar otro significado de Cantar de los Cantares, pero no. Lo que dice ahí es una novela, una pasión entre un hombre enamorado de su mujer y la mujer enamorada de su hombre. A veces la religión no incluso pintó el amor como si fuese algo pecaminoso, como si fuese algo prohibido, negativo. Pero realmente no es así. Dios quiere unirse con nosotros, estar con nosotros en todo momento, y por ende nosotros tenemos que estar en todo momento cercano a Kadosh Baruj Hu. Dice el Talmud en el tratado Rosh Hashanah 17b, dijo Rabí Yohanan, si esto no estuviese escrito no lo podríamos pronunciar. El pasaje nos enseña que el santo bendito sea se envolvió cual oficiante, es decir, como un Hasán de rezo, y le mostró a Moisés el orden de cómo debe de ser la plegaria, y dijo, todas las veces que el pueblo de Israel peque, que obre de acuerdo a esta orden establecido y yo los perdonaré. ¿Y qué es lo que empieza a proclamar Hashem? Algo llamado Midosher Arrahamim, los 13 atributos de misericordia. Los 13 atributos de misericordia se encuentran en el libro de Éxodo, Shemot, cuando el Eterno le dice a Moisés cómo es que él va a orar. Fíjense esto. No es que nosotros le vamos a pedir perdón a Hashem diciendo, perdóname, Señor, tú es que eres bueno, perdóname, por favor, Diosito, perdóname, perdón. Déjame decirte que Dios no está escuchando eso. Porque ya Dios colocó una fórmula de cómo nosotros debemos de pedir perdón. Y es a través de recordarle a Él sus 13 atributos de misericordia. ¿Y cuáles son? Y esto lo describe Rabí Yohanan. Adonai, El, Rahum, Behanum, Erej, Abai, Berajesed, Behemet, Nosé, Gesed, Lalafim, Nosé, Abon, Vafeshah, Behatam, Benakem. Dios misericordioso y bondadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que mantiene su bondad por generaciones, perdona el pecado o la iniquidad, perdona las transgresiones y los pecados, y cuando nos arrepentimos con sinceridad, nos perdona. Es lo que representan los 13 atributos de misericordia. Dicen los sabios que estos son cosas de santidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay ciertas bendiciones que no podemos decir solos, tanto los 13 atributos de misericordia como Kadish, como la repetición de la amidad, son cosas que deben de tener un quórum de 10 hombres circuncidados. Es la tradición que se viene trayendo desde la Edad Media, pero realmente déjeme decirle que la tradición talmúdica, ni Maimónides dice que el minyan era solamente contados por hombres. Pero no voy a entrar en ese tema porque yo sé que va a ser mucha controversia. Pero el asunto es que si no estamos acompañados de 10 personas, no podemos recitar estos 13 atributos, ni podemos recitar Kadish, ni podemos recitar la repetición de la amidad cuando estemos en la sinagoga o solo. Simplemente con hacerlo una vez basta. Así que la gran mayoría de las personas que están escuchando este shiur no van a hacer Selijot en una comunidad judía o en alguna comunidad. No lo van a hacer. Por muchas razones que sé que suceden. Uno, es de madrugada, la persona tiene que ir a trabajar. Dos, usted no conoce ninguna comunidad judía, no pertenece a una comunidad judía. Tres, a veces muy temprano y no hay transporte como llegar. Hay muchas cosas que pueden atravesarse en el camino. Yeshurun Kabbalah, nosotros hemos diseñado un seder, para recitar Selijot. Es un seder donde, si usted
está leyendo y se encuentra con los 13 atributos de misericordia, usted no lo va a pronunciar. Los va a leer, pero no lo va a pronunciar. Porque tiene que seguir el texto, pero no puede pronunciarlo porque no está en un minyan. Y el ceder que le vamos a dejar, le vamos a obsequiar a usted, que lo va a poder descargar en un enlace que le vamos a dejar en la descripción de este video, es un ceder resumido para que usted pueda tener las oraciones que no están en arameo, que están en español, bueno, en hebreo, que no necesita minyan. La única que está allí es el Kadish y los 13 atributos de misericordia, pero el Kadish simplemente lo lee, no lo va a pronunciar, y cuando venga los 13 atributos lo va a leer, pero no lo va a pronunciar. Y están las demás oraciones que sí pueda leerla a voz populis, o sea, a un tono de voz audible. Entonces tenemos estos 13 atributos de misericordia. Dicen los sabios, está escrito en el Tomer de Borá, del Ramaj, de Moshe Cordovero, que la persona debe asemejarse a su creador. Cuando él se refiere que la persona debe de asemejarse a su creador, es porque debe de tener 13 atributos de misericordia como su creador. Este también va a ser un tema que vamos a ir desglosando durante todo el mes de Elul, del Tomer de Borá. Hay una gematría bastante interesante. Elul, cuando sacamos cuenta de su gematría, la Aleph vale 1, la Lamed vale 30, la Vat vale 6 y la Lamed vale 30, nos da, bueno, 67. Nos da 67. ¿Qué pasa si sumamos el 6 y sumamos el 7? Nos da 13. Y no solamente eso, si nosotros eliminamos los ceros, hay una gematría que es simple, donde no se cuentan los ceros, y sumamos entonces 3 más 1 son 4, y 6 más 3 son 9, y 4 más 9 son 13. Tenemos 13 también, haciendo referencia a los 13 atributos de misericordia. Pero en Elul tenemos una herramienta junto con la Selijot. ¿Cuál es? El shofar. El shofar, esta poderosísima herramienta que puede traer el rajen, la misericordia divina. El shofar tiene 3 toques que se van combinando a lo largo de las series que se tocan en Yom Teruah. Sé que hay 4 toques, pero realmente es el mismo, es uno solo, realmente es el mismo, solo que se repite, no es uno más. Básicamente es Tequía, Shevarim y Teruah. Tequía es un toque largo, Shevarim son 3 toques medianos y Teruah son 9 toques cortos. Si volvemos a sumar, 9 más 3 más 1 son 13. 13 atributos de misericordia. En Elul, en el toque del shofar, porque tenemos que hacer esta vuelta, Tequía, Shevarim y Teruah, cada vez que se recitan los 13 atributos de misericordia, se toca el shofar. Cuando hay un minyan, cuando hay un quórum. Si usted está solo, con que coloque el audio de un shofar, después que termine cada de leer en silencio cada atributo de misericordia es suficiente, o lo puede escuchar al final de la Selijot también, como muchas comunidades lo hacen. La idea es que se utilice y se escuche el shofar. El shofar atrae rajen, misericordia. De todas maneras, nosotros le vamos a subir un video para que usted pueda tener un sonido del shofar que pueda descargar y tenerlo para el momento de la Selijot. Pero algo peculiar es que 13 también vale la palabra Ejad, que significa unidad, y Ahava, amor. Entonces todo nos dirige hacia lo mismo, la unidad, el amor hacia Kadosh Baruj Hu. Nos convertimos y nos fusionamos en uno durante este mes de Elul, para que cuando venga el día del juicio salgamos librados de los malos juicios y traigamos la misericordia divina. Quiero terminar
diciendo lo que está escrito en el Talmud Tratado Rosh Hashanah, que dice: cuando Abraham vino, tomó a su hijo Yitzhak y casi lo sacrifica en el altar, Hashem colocó un cordero en lugar de Isaac. Abraham, cuando le hizo la shejitá, el corte en la yugular al animal, y fue este animal ofrecido en lugar de su hijo, Abraham Avinu tomó uno de los cuernos del animal y con él hizo un shofar. Ese fue el cuerno derecho. Pero el Mashiach tomó el cuerno izquierdo, llevándoselo y resguardándolo para el día del gran juicio final, que será en un futuro. Así que Abraham, que representa la semilla de Am Israel, se quedó con el cuerno derecho, que representa el llamado a la misericordia. Pero el Mashiach, que representa la redención final, aún no ha sido tocado ese shofar. Así que lo que estamos esperando todos los judíos en el mundo es la manifestación del Mashiach ben David. Y Selijot sirve para jalar esa venida del Mashiach, para que suceda pronto y en nuestros días. Amén. Para todas las personas que quieran contribuir con nosotros, tenemos cuenta en PayPal, Western Union, Bancolombia y Banesco Venezuela. Muchas gracias a todas las personas que constantemente nos envían su sedacá. Le agradecemos, que Hashem les bendiga y les dé 7 veces más de lo que nos han dado a nosotros. Les recordamos que esta es la manera en que la comunidad se mantiene, a través de donaciones que las personas hacen tanto de aquí mismo de Venezuela como de cualquier parte del mundo. Agradecemos a todas las personas que, a pesar de no dar un aporte económico, nos ayudan a través de sus oraciones y también a través de obsequiarnos un tipo de ayuda. Si usted tiene Facebook o Instagram, nos puede buscar como Yeshurun Kabbalah o @Yeshurun Kabbalah. Tenemos un grupo en Telegram que pueden encontrar el enlace aquí abajo en la descripción del video. También tenemos varios grupos de WhatsApp. Pueden encontrar los enlaces también aquí en la descripción del video. Quiero recordar que vamos a dejar un enlace para que usted pueda descargar de Telegram el Seder de Selijot de Yeshurun Kabbalah. Es un Seder sencillo para personas que vayan comenzando. Está en fonética y algunas cosas están en fonética, pero la gran mayoría están en español, para que no se le haga difícil. Así que cuando ya venga la próxima Selijot, el próximo año, puedan tener más dominio y entonces puedan irse a la fonética completa. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, nos puede preguntar al privado, que nosotros con mucho gusto le atenderemos. Sin más nada que decir, me despido de todos ustedes. Shalom Ubrajot. Nos vemos en un próximo video.